El pasaje de hoy es 2 Samuel 5, versículos 13 al 25. Leamos juntos. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ifar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti, a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Amén. Esta mañana compartiremos la palabra bajo el título: Jehová saldrá delante de ti. En el pasaje de ayer, David finalmente se convirtió en rey de todo Israel. Le tomó mucho tiempo llegar hasta aquí. Pasó años como fugitivo, huyendo del rey Saúl, y luego 7 años en Hebrón como rey de una sola tribu, la de Judá. Antes de ascender al trono a los 30 años, pasó casi 20 años como fugitivo, y en el exilio. Para una persona común, habría sido muy difícil soportar y esperar hasta el final. No fue solo una cuestión de tiempo. Fue un período en el que comió el pan mojado en lágrimas, un tiempo en el que su vida estuvo en peligro, un tiempo de soledad y dificultad tanto física como mental. Soportó bien ese largo período, y finalmente ascendió al trono, para gobernar sobre todo Israel. David, quien ascendió al trono después de muchas vicisitudes, ¿qué clase de rey mostrará ser? En el pasaje de hoy, David realiza una acción que podría hacer que la gente se pregunte: ¿por qué un rey actuaría así? Una acción que podría sentirse completamente impropia de un rey. Leamos juntos el versículo 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Cuando la gente piensa en un rey, ¿qué imagen espera? Suelen imaginar a alguien que manda con autoridad, que actúa con la dignidad y el porte de un rey, que se impone con peso y gobierna sobre el pueblo. Pero aquí, en el versículo 19, David no ordena ni actúa con la autoridad que esperamos de un rey. David está actuando aquí como lo harían los siervos. David, no como un rey, sino como un siervo, le pregunta a Dios si debe o no subir a la batalla. Preguntar es una acción de un siervo. La acción de un rey es ordenar. Desde una perspectiva humana, este acto de preguntar está muy lejos de la imagen de un rey. Esto se debe a que la gente piensa que un rey es alguien que toma decisiones con seriedad, da respuestas y ordena con una autoridad solemne. Pero David está preguntando a Dios si debe ir o no, si debe subir o no, si debe pelear o no. Es decir, está actuando como un siervo que pide permiso a su amo. Pero, amados, aquí está la razón por la que David se convirtió en rey. De hecho, esta acción de siervo es la acción más importante que un rey debe realizar. Anteriormente, al meditar en el libro de Samuel, mencioné repetidamente la razón por la que Saúl fue rechazado por Dios. La razón es una sola. Saúl fue rechazado por Dios porque trató de ser rey por sí mismo. Por tratar de ser rey, no pudo ser rey. Saúl, paradójicamente, no pudo ser rey porque ignoró al verdadero rey, Dios, y trató de ocupar su lugar,
el lugar de Dios como rey. Por lo tanto, la calificación más importante para ser rey es conocer al verdadero rey. Conocer a Dios como el verdadero rey es el requisito para ser rey. Solo conociendo a Dios como el verdadero rey se puede ser rey. En el pasaje de hoy, David está haciendo precisamente esto. Está mostrando que reconoce a Dios como el verdadero rey. Antes de la batalla, como un siervo, pregunta a Dios, y, después de recibir una respuesta, comienza la guerra. Esta misma actitud aparece de nuevo más adelante en el pasaje de hoy. Leamos juntos los versículos 23 y 24. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti, a herir el campamento de los filisteos. Amén. Cuando los filisteos atacaron de nuevo, ¿cómo actúa David esta vez? Actúa como un siervo, consulta a Jehová, y obedece, se somete, y sigue lo que Jehová le dice. A los ojos de la gente, esta no es la imagen de un rey. A los ojos de la gente, esta es la imagen de un siervo, porque después de preguntar, hago esto, hago aquello, escuchó la respuesta de su amo y obedeció sus palabras. Sin embargo, bíblicamente, esta es la imagen de un verdadero rey. Un verdadero rey es una persona que sirve a Dios como el verdadero rey. Solo aquel que sabe quién es el verdadero rey, aquel que sirve a Dios como rey, tiene la calificación para ser rey. Cuando el rey actuó de esa manera, ¿cómo respondió Dios? Dios establece a David como rey. Dios le da a David una victoria asombrosa. En el versículo 24 dice: Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Si servimos a Dios como rey, Dios irá delante de nosotros y hará todas las cosas por nosotros primero. Disfrutaremos de la bendición de que Él actúe primero, para que podamos ser reyes, para que podamos gobernar, para que podamos obtener autoridad. Bendigo en el nombre del Señor, que todos nuestros miembros de la Iglesia vivan disfrutando de tales bendiciones. Una escena en completo contraste con Dios aparece en el versículo 21. Leamos juntos el versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Amén. Los ídolos de los filisteos yacen abandonados entre las ruinas del campo de batalla. Estos ídolos eran los dioses que ellos adoraban. La Biblia no pasa por alto esta escena ridícula y la registra claramente. Jehová fue delante de su pueblo y lo ayudó a ganar la guerra, pero el Dios de los enemigos yace abandonado, dejado atrás después de que su pueblo huyera. No solo no ayudó en la guerra, sino que se convirtió en un obstáculo para huir. El objeto de adoración del que una vez dependieron y en el que se apoyaron, ahora se ha convertido en un objeto de limpieza, abandonado y esparcido. Esta es la verdadera naturaleza de los ídolos. Si no servimos a Dios como Dios correctamente, nosotros también terminaremos como basura de guerra, abandonados y esparcidos. El Dios viviente es el que va delante de nosotros. Un ídolo muerto es solo un obstáculo y un objeto de limpieza. Amados, el pasaje que estamos meditando ahora es el apogeo de David después de convertirse en rey. Hasta el capítulo 10 se registra la historia de David expandiendo el reino de Dios con éxito tras éxito. ¿Cuándo fue que David tuvo tanto éxito? Paradójicamente, fue cuando permaneció como un siervo ante Dios, cuando vivió como un siervo ante Dios. No cuando actuó como un rey, sino cuando obedeció como un siervo, cuando siguió a Dios obedeciendo como un siervo. David pudo disfrutar de su apogeo como rey y lograr victoria tras victoria. Pero a David le llega una crisis. Como mencioné antes, es el incidente de Betsabé en el capítulo 11. En ese momento, David no actúa como en el pasaje de hoy. Si debía acercarse a Betsabé o no, si debía traerla o no, en ese momento, David no le pregunta a Dios cómo lo hizo en el pasaje de hoy. En su mente, probablemente tenía este pensamiento: ya soy el rey. Un pensamiento como: ¿no puedo tomar una decisión como esta por mi cuenta, siendo yo el rey? ¿O tengo que pedir permiso a alguien como un siervo para hacer esto? En ese momento, David actuó como un rey, y se encontró en una crisis.
Cuando Natán lo visitó, se muestra claramente cuál era la relación entre David y Dios. En el pasaje de hoy, David y Dios compartían una relación muy íntima. Cuando preguntó, ¿debemos subir a atacar o no?, Dios le respondió. Cuando preguntó, ¿de qué manera debemos ir?, Él le dijo específicamente, rodéalos por detrás del bosque de balsameras y atácalos por sorpresa. Pero cuando David no consultó ni preguntó a Dios, si no hubiera sido por el profeta Natán, David habría caído en un estado de insensibilidad espiritual, incapaz de conocer o discernir la voluntad de Dios. Cuando seguimos a Dios como siervos, cuando le preguntamos a Dios, y Dios va delante, y nosotros escuchamos su palabra y lo seguimos, entonces podemos tener éxito y disfrutar de nuestro apogeo. La crisis surge cuando pensamos, soy el rey, ¿no puede un rey tomar una decisión como esta por sí mismo? O, un rey no le pregunta a nadie para tomar una decisión, o, un rey no necesita el permiso de nadie para decidir. La crisis siempre se abre paso a través de un corazón tan orgulloso. Amados hermanos y hermanas, la manera de disfrutar del apogeo de la vida, la manera de tener éxito tras éxito, está registrada muy claramente en el pasaje de hoy. Primero, debemos saber quién es el verdadero rey. Segundo, debemos consultar y preguntar a ese verdadero rey. Tercero, debemos actuar en obediencia a la palabra de ese verdadero rey. Finalmente, cuarto, ese verdadero rey debe ir primero, y nosotros debemos seguirlo en obediencia. Cuando nos convertimos en siervos de Dios, podemos vivir una vida próspera y victoriosa. En el momento en que intentemos ser el rey de nuestra propia vida, en el momento en que intentemos usurpar el trono real de Dios, nuestro apogeo terminará allí. En el momento en que no intentemos conocer la voluntad de Dios, es decir, en el momento en que no intentemos ser siervos de Dios, y tratemos de vivir según nuestra propia voluntad y pensamientos, y así tratemos de convertirnos en reyes, la crisis nos sobrevendrá. Les bendigo en el nombre del Señor para que recuerden y guarden esto en sus corazones esta mañana. Amados, mientras caminan por el sendero de la vida, vivan buscando meticulosamente la voluntad de Dios en cada detalle. Vivan consultando a Dios. Vivan recordando que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Confiar en mis propios pensamientos y mi propia sabiduría es lo mismo que adorar ídolos. Aquellas cosas abandonadas como basura en el campo de batalla filisteo son la sabiduría humana, que en realidad es necedad, y por lo tanto, un ídolo. Nosotros también podemos terminar esparcidos de esa manera. Hoy, vivamos una vida buscando la voluntad de Dios y sirviéndole como Rey. Entonces, donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos, Dios llenará nuestras vidas con la bendición de la victoria y el triunfo, y con la bendición de hacer que nuestros enemigos se dispersen como las aguas que se rompen. Les bendigo en el nombre del Señor para que tengan un día bendecido, sirviendo a Dios como Rey y viviendo en obediencia como siervos de Dios.